Somos Colombia, y el Fondo Monetario Internacional ordenó al gobierno colombiano aumentar el IVA al 42%. El día de ayer, lunes 19 de octubre, el senador Wilson Arias informó al país por medio de una plenaria del Congreso un delicado informe de un grupo de ONGs europeas. Este documenta que como contraprestación a los préstamos, el FMI exigió a los gobiernos aumentar el recaudo de la base gravable. Arias advirtió por medio de su cuenta de Twitter que gracias a la ponencia positiva del Presupuesto General de la Nación 2021, se abriría la oportunidad de poner IVA a los alimentos de primera necesidad. A Iván Duque y a Carrasquilla no les importa que el 78% de las familias colombianas hayan tenido que desmejorar su alimentación por la crisis. Planean ponerle IVA a la canasta familiar. Ojo colombianos, colombianas. En el Congreso hoy se debate y se votará el Presupuesto General de la Nación 2021. Saludo a la Minga. Ya en la Plaza de Bolívar, en estos momentos estamos debatiendo las ponencias del presupuesto de la Nación. Denunciamos la imposición de un mayor recaudo del IVA en un 42%. Sí señor, 42%. Y con un destino preferente a los bancos, Mindefensa y la policía. Hoy el Senado está a punto de aprobar el Presupuesto General 2021 que pone IVA a los alimentos, vende empresas públicas por 12 billones, destina el 38% del presupuesto al pago del servicio a la deuda pública y a la guerra y recorta a agricultura e inversión social. Le informó al país que el Senado acaba de aprobar la ponencia positiva del Presupuesto General 2021 que pondría IVA a alimentos, vende empresas públicas por 12 billones de pesos, destina el 38% del presupuesto del país al pago de la deuda pública y la guerra, entre otros horrores. A continuación les comparto parte de la intervención del senador Wilson Arias. Como siempre, los invito a sacar sus propias conclusiones, a dejar su opinión en los comentarios y a compartir este video. Senador Wilson Arias tiene el uso de la palabra y tiene su canasta familiar, todo ahí, ¿verdad? Gracias, presidente. Sí, efectivamente he traído la canasta familiar. Empiezo por decir lo siguiente con mi saludo, y me ahorro los saludos protocolarios. Saludo a los funcionarios de gobierno, a mis colegas, a los ponentes y a la ciudadanía. Hay una primera parte que le voy a dedicar básicamente a explicarle a la ciudadanía, pero anticipo por qué. Y compartiendo lo que han dicho en la primera ponencia, la ponencia que ha hecho rigurosamente lo que está ocurriendo. Solo empiezo por un matiz, que no un matiz, tal vez falta de información, y quiero agregarle lo dicho por Juan Luis Castro. No, Juan Luis, ya no es verdad que no conozcamos qué se negoció con el Fondo Monetario Internacional. Ya empezamos a conocer qué se negoció con el Fondo Monetario Internacional. Recordarán mis compañeros de comisión cuando el ministro Carrasquilla, quien está al salón conjunto todavía, pero no está escuchando, me consta que no está escuchando y le hablo a él, no le quiero dañar el almuerzo, porque está en su hora de almuerzo, pero ya que me escucha le voy a decir que cuando discutimos alguno de los decretos en la comisión cuarta, le pregunté al ministro por esas calendas, cuando se discutía el crédito que le está dando el Fondo Monetario, bajo qué premisas se estaba adelantando ese crédito. El ministro no me contestó, pero lo cierto es que ya han trascendido los documentos. Voy a referirme en buena medida en esta presentación a un informe de una especie de gran coalición de ONGs especializadas en el tema de deuda y pobreza europeos, Eurodat. Vayan a Google, busquen Eurodat y busquen informe del Fondo Monetario Internacional. 81 países evaluados. De modo, Juan Luis, que es verdad, hasta hace muy poco no lo conocíamos porque por boca del ministro aquí presente y por boca de los ponentes del gobierno no conocimos la letra menuda del acuerdo, pero ya empezó a trascender. Buena parte de mi presentación la voy a dedicar a eso, pero me van a disculpar los académicos que han estado muy pendientes de estos temas. La primera parte, señor presidente y Saúl, no se la voy a dedicar a la academia. En cierta medida va a ser para esta plenaria, pero especialmente para la población, porque la gente tiene que saber. Cómo quisiera que la Minga estuviera atenta a estos temas. Mi saludo a la Minga, que está aquí en la plaza, colmando la plaza de Bolívar, mientras aquí discutimos este proyecto de presupuesto. Los sectores populares colmando las calles, y espero que sea mucho más multitudinario por lo que voy a explicar. Pero también espero ser desmentido rubro por rubro aquí por las voces de la oficialidad o confirmado en lo que estoy diciendo. Este país no soporta más que hagamos afirmaciones tan delicadas en esta tarima y no hayan parlamentarios del gobierno que se paren a negar lo que estamos diciendo. Que nieguen lo que aquí he explicado
Gustavo, que nieguen lo que aquí ha explicado Aida, que nieguen lo que hemos explicado a lo largo de estos días. Un solo parlamentario negó mis dichos, representante de la Cámara del Centro Democrático, el doctor Oscar, cuyo apellido ahora se me escapa, dijo: falso, Wilson, el IVA no va a crecer y el recaudo del IVA que yo postulé y denuncié estaba advertido que crecería en un 42%, dijo: falso, senador, no es verdad. En el siguiente evento de plenarias le volví a ripostar diciendo que en efecto sí estaba ocurriendo y vuelvo a afirmar esto que he dicho tantas veces. Pero el ministro pasa de agache este debate. Nunca tuvo tiempo, ni él, ni los ponentes del gobierno, ni el Ejecutivo, para explicar que en efecto se espera un recaudo mayor del 42%. Como dije que le voy a hablar al pueblo, y por ahí Sigmund Freud, él, que también algunos pedagogos decían que hay cosas que hay que acompañarla con fotografías, voy a decirle al pueblo colombiano, a la minga, a los que están preparando el paro del 21 de noviembre, de octubre, 3 verdades sobre este presupuesto. Primero, con una fotografía. Si el camarógrafo me ayuda, quiero que le tome una primera fotografía a este cartel. El Fondo Monetario Internacional, camarógrafo, despabile. Fondo Monetario Internacional ordena aumentar los recaudos del IVA en 42%. Fuente: 81 informes de Eurodat. ¿Ya googlearon? ¿Ya fueron a internet? ¿Ya tienen el informe en inglés? Me comprometo a pasarle un complemento en español para que vayan más rápido. Esto aparece renglón seguido en lo que voy a explicar. Y mi primera pregunta al pueblo colombiano es: ¿por qué el ministro, cuándo el ministro de Hacienda nos iba a explicar a ustedes parlamentarios? Yo le creo a Oscar, el representante de la Cámara del Centro Democrático, cuando me decía que era falso. ¿Cómo va a concordar conmigo si tampoco él tenía la información? Pero salió, ¿acaso de un as debajo de la manga? No, quiero decirles, Eurodat está documentando que su informe se basa en lo que ya informaron funcionarios del gobierno colombiano y funcionarios del propio Fondo Monetario Internacional. Primera observación: un presupuesto, apreciado pueblo colombiano, para el que dirijo estas primeras palabras, que tienen como finalidad explícita explicarlos y convocarlos a la movilización pacífica pero enérgica. Usted sabe, y le pregunté a las señoras que nos atienden acá, a varias le pregunté: ¿usted sabe que se viene un aumento del recaudo del IVA del 42%? Y me dijeron no. La única que dijo saberlo fue mi amiga aquí presente. Le pregunté por qué, dijo: porque estaba pendiente de los debates de ustedes, cosa que le agradezco. 42%. Espero ser desmentido para bien del pueblo colombiano. Y este no es un desafío, ¿cómo se dice? No, callejero, no. Esto es una invitación. ¿Cómo quisiera yo no tener la razón? Apreciados presentes, congresistas oficialistas que votan positivamente la ponencia. Segundo, ¿usted sabe, pueblo colombiano, qué significa eso? Señor ministro, empiece por responderme. Solamente se puede aumentar el 42% del recaudo bajo las siguientes fórmulas: mayor eficiencia, mayor número de transacciones el próximo año que den lugar al IVA. Las dos bastante improbables, no me voy a detener, ustedes y yo sabemos de qué se trata. De hecho, ahora espero terminar, si el tiempo me alcanza, con una grabación de los pequeños industriales de la ciudad de Cali que están reclamando por cuanto en estos momentos están embargando las cuentas por parte de la DIAN de micro pequeños empresarios por centenares de miles en todo el país, y lo propio están haciendo las secretarías de haciendas municipales y departamentales, entre ellas la de la ciudad de Cali, cosa que protesto enérgicamente. De modo que esa eficiencia va a costar bastante, porque está quebrando la pequeña y mediana empresa. Segundo, usted logra esos mayores recaudos, aparte de lo anterior, bastante improbable, por la vía de aumentar la tarifa de estos artículos de primera necesidad. Segunda fotografía que le quiero mostrar al pueblo colombiano y a la minga y a los estudiantes y a los trabajadores y a la gente del común. Aumentando la tarifa.
Señor ministro, ¿esa es la vía? Señores representantes del gobierno en este auditorio, ¿esta es la vía? ¿Saben ustedes algo de esto? ¿Conocen lo que se proyecta? ¿Cómo van a votar positivamente esto? ¿Tienen respuesta ustedes? ¿Va a venir el ministro acá a explicarlo? ¿O van a volver a pasar de agache este asunto tan importante para la vida del país? Pues no. Ahora es la gente en la calle, que no solamente en este Congreso, la que tiene que estar atenta. Otra pregunta, suponga usted que no aumente el precio del IVA, el valor del IVA. ¿Cómo más lo hace? Probablemente ampliando la base gravable. Pues bueno, tengo bastantes bases para decir que esa es la alternativa que está pensando el ministro, pero le estoy preguntando a él, que no yo, para no especular. Ya hay recomendaciones de generalizar los cobros para ampliar la base gravable. Básicamente sobre la base de incluir bienes exentos. Es decir, yo amplío la base gravable sobre la base de que incluya nuevos artículos entre el conjunto de aquellos sobre los cuales se cobra. Le pregunto al ministro, ¿esa es la alternativa? Es decir, artículos hoy exentos ¿empezarán a ser gravados? ¿Tienen respuesta mis compañeros parlamentarios que hacen la ponencia positiva? ¿Tiene respuesta el Departamento de Planeación Nacional? ¿Tiene respuesta el ministro aquí presente? Yo sé que cuando concluya mi ponencia van a desfilar numerosos discursos parlamentarios diciendo que es una belleza el próximo presupuesto. Es la usanza en este Parlamento. Y el número de voces probablemente sea tan abrumador que la gente se olvide de esto que yo estoy diciendo. Pero ya vendrán las calendas en las cuales se confirme rubro por rubro quién tenía la razón. Y por eso vuelvo a preguntarle al señor ministro, a los frijoles, a la papa, al pan, al huevo, a la leche, al arroz, a los espaguetis, ¿a qué? Responda, ministro, todavía está a tiempo. Segunda parte, ¿a qué se va a aplicar? Básicamente, Victoria, dos rubros muy importantes de los gastos de este gobierno. Primero, esos impuestos que pagamos todos, porque es verdad lo que denunció Gustavo Bolívar y Aida Bella y Iván Murulanda, los pagamos somos los de la clase media y los de abajo, porque Luis Carlos Sarmiento alguno no lo paga. El sector financiero solamente paga el 1.5 y las mineras el 4.2, para mencionar apenas dos, tal como aquí se ha denunciado adecuadamente. Esos impuestos que básicamente versan sobre las clases medias y sectores populares y laboriosos, en un 38% del presupuesto se van a ir a los bancos y a la represión. Bancos, señores camarógrafos, si se alcanza a ver, en esto que hemos dicho que decía Estanislao Zuleta, qué bueno mostrar una fotografía por cada afirmación. Esta afirmación, ¿cuánto le van a dar a los bancos? 71.6 billones de pesos. ¿Cuánto es el presupuesto a distribuir? 314 billones de pesos. Y hagan cuentas de dos rubros nomás. Bancos, 71.6. Y sube Ministerio de Defensa, Policía y ESMAD incluido. Camarógrafo, ¿puede poner esta que quede más clara? Estas dos, bancos y ESMAD, bancos, policía, bancos y ejército. ¿Cuánto por Mindefensa más policía? 39 billones, señores, lo tienen en sus manos. ¿Cuánto suman los dos? 120 billones de 314 billones. ¿Cuánto es eso? 38% del presupuesto. Sus impuestos se destinan en grande proporción a pagar la deuda, es decir, a los bancos, a Sarmiento Angulo y compañía y al Ministerio de Defensa y Policía. Son las cuentas que todos tenemos a la mano. Por cada peso, 38 centavos se va a esos menesteres. Por estas razones y por otra, sigo hablándole al pueblo colombiano y a través de él a mis colegas. Bajo un eslogan, digamos, bajo una premisa, se llama la premisa de la austeridad. Austeridad que está escrita con todas sus siglas, auspiciada por el Fondo Monetario Internacional y por el sector financiero. Austeridad que castiga como un fardo la economía nacional, y eso es buena parte de lo que quiero sustentar. Vamos a la presentación, por favor, ingeniero. Quiero presentarles a ustedes algunas tesis. Presentación, por favor, Javier. El título de mi ponencia sigue siendo
y se la presenté a las comisiones conjuntas y la repito ahora, ampliado. Para el que quiera tener el hilo, básicamente, ¿qué agrego? Agrego, señores y señoras, colegas, compañeras y compañeros, básicamente la información del Fondo Monetario Internacional con las fuentes correspondientes. Porque lo que no le han dicho a este Congreso, y le creo a los parlamentarios oficialistas cuando me digan que no estaban enterados, que se enteran por una voz de la oposición de lo que siempre debieron saber desde el primer día que nos sentamos a discutir. Les entero que hay fuentes oficiales sobre este tema. Le he titulado La economía política, el presupuesto y la crisis. Un orden de prioridades inmoral. Porque mientras tenemos los indicadores de pobreza que aquí nos han explicado, este sigue siendo el destino del presupuesto, principalmente a Sarmiento Angulo y su bandola, la bandola del sector financiero, en demérito de la inversión social y la represión en Colombia, porque cuando la gente pida un hospital y no vaya para el hospital, no le van a mandar recursos para el hospital, le van a mandar el escuadrón móvil antidisturbios, que es lo que está usando esta dictadura disfrazada de democracia, que ayer nomás osó dirigirla contra una periodista que se atrevió a denunciar los malos manejos de RTBC. Ejemplo indigno de lo que debe ser el tratamiento de la prensa en una democracia, y que bajo las calendas de Duque se suma la oprobiosa concentración del poder, que ya lo tiene todo, inclusive dominado un Congreso de la República. Continuemos. Le hablo de nuevo a las gentes, a la ciudadanía. Dos palabras sobre esto, economía política. La política es para resolver los conflictos, para resolverlos con inteligencia, con razones, con argumento y con verdades. Construye un espacio social y legal cuando los conflictos se manifiestan. La política es un conjunto de prácticas y de instituciones que organizan la convivencia y la coexistencia humana en ese contexto de conflictividad. Y aquí tenemos un conflicto, señores, en materia de presupuesto. Economía política pura. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿A quién le exaccionan? ¿A quién le distribuyen? Es un problema de economía política. Y el antagonismo que tenemos acá, sobre este presupuesto, varios actores de presión jalando para cada uno de sus lados, ese conflicto es constitutivo de los políticos y comporta visiones ideológicas. La del gobierno, una visión neoliberal. Yo voy a confesar a qué teoría me estoy acercando cuando pienso en presupuesto. Lo digo explícitamente, a la teoría monetaria moderna. E invito al pueblo, a la academia, al Congreso, a que profundicemos acerca de otras alternativas. Hay visiones distintas. Voy a explicar la mía. Siguiente. Hablo por Juan José Echavarría. Momentos de guerra. Cifras de Juan José Echavarría, que no nuestras. Gerente del Banco de la República. PIB del segundo periodo del 2020, menos 15.7%, una caída dramática. Desempleo de agosto 2020, 16.8%. Gustavo Bolívar acaba de mostrarme unas cifras. Esto venía más o menos en recuperación al final del mes pasado. Miren la cifra de hoy del DANE, de ayer y de hoy. Volvió a caer, 1.1 creo, Gustavo Bolívar. Lo que explicó Gustavo Bolívar. Préstenle toda la atención para ver si vamos a tener recuperación en B, como se ha dicho. Desempleo de mayo a junio, todos lo sabemos. Inflación, me interesa mucho 4 meses consecutivos de inflación, 0 o menor que 0. Estamos bordeando la deflación. Y lo he dicho desesperadamente. Yo no sé si le va bien al gobierno o le va bien al pueblo. No creo eso siempre. Pero tenemos un deber de lealtad con el país. Advertir estos indicadores tan delicados para la vida nacional. Cuenta corriente en déficit, con unas cuantías que estoy presentando allí para ahorrar tiempo. Y una brecha de producto negativa, según cálculos del propio Ministerio de Hacienda. Esta cerraría en menos 10%, 10.8 realmente para el 2020 y menos 7.5 para el 2021. ¿Sabe el pueblo qué significa eso? Significa que la economía está trabajando muy por debajo de su plena capacidad. Este es el verdadero problema a resolver si estamos hablando de los principales asuntos económicos que atañen a la economía y al pueblo. Pobreza monetaria, 2 palabras. 6.808.000 personas se encontraban en pobreza monetaria. En el 2019 esa cifra aumentó a 17.470.000 personas. Es decir,
662.000 personas más entraron en pobreza monetaria. DANE. Y en el 2018 había 3.960.000 personas en situación de pobreza extrema. Aumentó a 4.689.000, es decir, 729.000 personas más. ¿Saben cuánto es eso? La pobreza extrema creció el 18.4% en un solo año. No de pandemia, no de emergencia declarada, anterior, como lo he explicado muy acertadamente quienes me anteceden. Y vengo con el Fondo Monetario Internacional. Esa gráfica es hecha con datos de los informes del Fondo Monetario Internacional. Esa gráfica corresponde a Eurodat. Anuncio que voy a colgar el informe completo a partir de hoy en la noche en mis páginas. Tradúzcanlo. De hecho, si me lo permite quien me hizo un muy buen resumen y autoriza su autoría intelectual, voy a concederme la oportunidad de presentarle un resumen traducido, que no es mío, y que por tanto debo pedir autorización, para que sepamos estas cifras que estoy presentando acá. Gasto primario como porcentaje del PIB. ¿Sabían los señores congresistas ponentes que esto se lo propuso entre los funcionarios del Fondo Monetario y del gobierno colombiano? ¿Ustedes saben que esto está en manos del gobierno colombiano? ¿Ustedes saben qué significa eso? Estoy absolutamente persuadido, doctora Rosario, doctor Cepeda, doctor Meisen. Estoy absolutamente persuadido que ustedes saben lo que esto significa. Esto es gasto sin deuda, básicamente. Ustedes saben lo que significa en momentos de crisis, de recesión, probablemente sin recuperación pronta. Usted sabe, doctor John Milton, qué significa eso. Y lo sabemos todos en este auditorio y los que estamos en casa. Eurodat, el Fondo Monetario y el Ministerio de Hacienda acordaron profundizar la crisis sobre la base de la reducción del gasto público. Y voy a volver al final, tal vez con algunas cifras. Me sigo preguntando, ¿cuándo les iba a contar el ministro de Hacienda a ustedes que estaba pactando esto? Siguiente lámina. Impuestos indirectos como porcentaje de los ingresos. Observen la gráfica. Lo que se pactó al 2030. De cerca del 36%, pasarla a cerca del 40% en la composición de ingresos. Se confirma lo que dije ahora y volveré sobre esta lámina, ya de la mano del ministro de Hacienda y de ustedes, que me la enseñaron en las comisiones conjuntas. Continuemos. Entre otras cosas está la receta eterna del Fondo Monetario. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo, señores, es que los sorprendimos en flagrancia. ¿A quién? Al gobierno. A los funcionarios del Ministro de Hacienda y del Fondo Monetario. Continuemos la siguiente, por favor. Servicio de la deuda como porcentaje del PIB. ¿Ya lo vieron? Pasamos en el 2020 el 4.5 y en el 2023 estaremos en el 7.5. Eso significa el 66% adicional. ¿Qué es el 66% del servicio a la deuda? Le doy dos datos. Lo que les dije inicialmente, 71.6 billones. Si lo tradujéramos a la fecha hoy como puntos porcentuales del PIB, sería 100.15 billones. Y si se mantuviera constante el gasto del Ministerio de Defensa y de Policía, estaríamos pagando en 2023 el 48%. Casi la mitad del presupuesto destinado a deuda, a defensa y a policía. Continuemos, por favor. Y ya no hablo más del Fondo Monetario Internacional, voy a hablar de los supuestos macroeconómicos que nos ofrecen la ponencia mayoritaria y gubernamental. Esos supuestos son fantasiosos. Contra lo que allí dice, doy dos o tres cifras nomás. El Banco de la República, que no nosotros, prevé que la inflación en el 2020 será del 1.5% y en el 2021 del 2.5%. Bastante lejos de la que dice el gobierno. Cálculos del Fondo Monetario, de él, proyecta variación del crecimiento entre el menos 7.8% en el 2020 y apenas el 4% en el 2021, es decir, la recuperación no será como lo están pintando. La OCDE estima en menos 6.1 el 21 y el 4.3, perdón, el 2020 y el 4.3 en el 2021 y continuamos. Ingresos corrientes. Esto es muy importante. Vean ustedes aquí lo que he dicho. Coincide con lo que he denunciado. Doctor Nicolás, lo que allí dice es que el recaudo del IVA va a crecer en el 42%. Vuelvo a mi paleta inicial. Pueblo colombiano, no es falso lo que le estoy mostrando. Dame una imagen aquí nomás y continuamos allá. Vuelvo sobre mi paleta. Miren lo que dice ahí, camarógrafo.
Y miren lo que dice acá. Eurodac, Fondo Monetario Internacional. Esto no se cocinó en Colombia, señores. Ese dato, volvamos a la gráfica. Ese dato que está allí, que nos presentaron como una autoría de Planeación Nacional y del Ministerio de Hacienda, no se cocinó en Colombia. No corresponde al ingenio, a la iniciativa, a la inventiva de los funcionarios nacionales. Mírenlo ahí, 42%. Por eso, los impuestos indirectos representarán el 54.9% del total de ingresos tributarios. Y no se olviden lo que ya mencioné, debe crecer aún más hacia el 2023, de acuerdo con la lámina del Fondo Monetario Internacional. Y los directos apenas el 45.08, una diferencia en términos absolutos de 15 billones de pesos. Y mientras crece el 42% del IVA, los impuestos a la renta solamente en el 5.3%. Continuemos, por favor, porque el tiempo nos apremia. Lo que hemos mencionado, disposición de activos por 12 billones y otros recursos de capital por 26.2 billones, es decir, se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias de nuestras empresas. No en vano la doctora Rosario Guerra y el Centro Democrático presentaron una constancia del Centro Democrático donde proponen vender una parte de Ecopetrol, acciones de Ecopetrol, capitalización le llaman, eso es privatización. Venta de acciones de entidad pública, ¿cuál? Probablemente CENIT, lo denuncio acá. Propuesta del Centro Democrático al gobierno, pero qué casualidad, concuerda con lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional. Y nunca pudo explicar el ministro de Hacienda las operaciones de tesorería y recursos en situación de fondo, disque para darnos 26 billones de pesos más.